Resumen del artículo: la distribución de peces dulceacuícolas del Neotrópico Sur revela tres áreas nuevas de endemismo y muestra límites difusos entre ecorregiones dulceacuícolas de Besonard y colaboradores, en el que se analizan los patrones de distribución de peces dulceacuícolas dentro de los límites políticos de Uruguay, que es un área de confluencia de tres ecorregiones dulceacuícolas. Comenzaremos hablando de dos conceptos importantes que se abordan en este artículo: las áreas de endemismo y las ecorregiones. Las primeras se definen basándose en la distribución congruente de al menos dos taxa que no están presentes en ningún otro sitio, mientras que las ecorregiones son áreas relativamente grandes y finitas, más pequeñas que un bioma donde las condiciones ambientales y los conjuntos de especies son relativamente homogéneos en comparación con la heterogeneidad que ocurre en un área mayor. Los peces de agua dulce son un grupo adecuado para estudiar áreas de endemismo y ecorregiones debido a sus capacidades de dispersión relativamente bajas. La ictiofauna neotropical ocupa una de las regiones biogeográficas más ricas del mundo, con el 20% de la diversidad y numerosas familias endémicas. El estuario del Río de la Plata actúa como una barrera cíclica para especies dulceacuícolas, en una escala temporal pequeña, dependiendo de la descarga de sus ríos tributarios. El frente de agua dulce y salada se mueve estacionalmente en dirección oeste-este, y en una escala mayor, dependiendo de la variación en los niveles del mar relacionado con ciclos glaciales. Transgresiones marinas debieron haber generado barreras fuertes para la dispersión de especies dulceacuícolas en eventos extremos a través del Mioceno, como la formación del mar Paraneano, y por otra parte, las regresiones marinas asociadas al último máximo glacial debieron haber provocado una retracción fuerte del estuario. De acuerdo con Abel y colaboradores, existen tres ecorregiones asociadas al estuario del Río de la Plata: Paraná Bajo, Uruguay Bajo y Laguna Dos Patos. La hipótesis del trabajo es que la poca agilidad de los peces de agua dulce favorece que los procesos históricos que generan áreas de endemismo estén relacionados con los límites de las cuencas. La predicción es que en caso de recuperar áreas de endemismo, estas deberían coincidir con los límites de las cuencas y por extensión con los límites de las ecorregiones. Como es de esperarse, las ecorregiones abarcan un área mayor de los límites geopolíticos de Uruguay, por lo cual el presente trabajo cuenta con esa limitante. Se trabajó con los registros de la Colección Nacional de Peces de la Facultad de Ciencias en Montevideo. Después de realizar el filtrado de estos, de acuerdo con la calidad de los mismos, se obtuvieron 4.335 registros con los que se trabajó. La distribución y el endemismo de las especies se obtuvo a partir de varias fuentes bibliográficas y la nomenclatura de las especies se revisó de acuerdo con el catálogo de Frick y colaboradores. Para el análisis de áreas de endemismo se utilizaron los software NDM y BNDM. NDM realiza soluciones heurísticas y permite definir un número considerable de variables, mientras que BNDM es la interfaz gráfica de este programa y en él se pueden editar grillas, enviar líneas de comandos de búsqueda, analizar los resultados obtenidos, generar output files, metafiles y exportar los resultados a otros programas. En el ejemplo aquí observado, el valor de endemicidad del área amarilla será la suma de los índices de cada taxón endémico que posee, cuyos valores varían entre 0 y 1, donde 1 indica una perfecta congruencia de la distribución de las especies con el área evaluada. En este estudio, los análisis se realizaron con dos tamaños de celdas de grilla, 45 y 59 kilómetros cuadrados. Cuando se obtuvieron numerosas áreas, se realizó un Loose Consensus Rule, que de acuerdo con Avicen y colaboradores, es más aglomerante y dará como resultado menos áreas de consenso, combinando áreas cuando existen patrones de distribución superpuestos. Mientras que el Tight Rule dará como resultado áreas de consenso definidas por especies presentes en casi todas las celdas, pero en los casos en que exista un conflicto significativo, el resultado puede ser un gran número de áreas de consenso distintas. Los primeros resultados presentados son el número de áreas de endemismo preliminares y consenso, que en ambos casos fueron menores para los análisis realizados con celdas más pequeñas. Para la ecorregión de Uruguay Bajo se reconocen 13 áreas consenso con 8 patrones distintos. La información en las tablas se organiza de la siguiente manera. En la primera columna se encuentra el número del área de endemismo consenso,
seguida del índice de endemismo, las especies diagnósticas, los sistemas dulceacuícolas incluidos y la ecorregión ocupada. Del lado izquierdo se localiza la letra de la figura correspondiente y del lado derecho un número del patrón representado. En la figura A se representa el patrón 1, que incluye a la cuenca del río Uruguay y secciones bajas de sus principales efluentes. Los taxa diagnósticos incluyen especies típicas de ríos grandes y sus efluentes, además de otras que se distribuyen en áreas húmedas permanentes o estacionales. En las siguientes dos figuras se muestra el patrón 3, que abarca la cuenca del río Uruguay y presenta especies típicas de ríos grandes y especies de corrientes más pequeñas. El artículo presenta para cada una de las regiones resultados como los presentados anteriormente, pero en este momento mencionaremos solo algunos de los resultados destacados. La mayoría de las áreas de endemismo recuperadas se incluyen dentro de los límites de las ecorregiones de Abel y colaboradores, ya sea en el Bajo Uruguay o en la Laguna Dos Patos. A pesar de esto, algunas de las áreas obtenidas no cumplen con lo anterior y ocurren a través de las ecorregiones y a través de los límites de las cuencas, ya sea total o parcialmente. Esto implica la existencia de procesos que deben haber conectado las ecorregiones o factores ecológicos comunes. Por lo tanto, los límites actuales de las ecorregiones deberían ser revisados. La ecorregión de Paraná Bajo, que en los análisis de este trabajo solo están representadas por las pequeñas cuencas del margen norte del estuario del Río de la Plata, solo se recuperó como área de endemismo junto con las celdas de Uruguay Bajo. Esta área se diagnostica por especies altamente móviles, especies migratorias y una especie anual que comúnmente se encuentra en humedales asociado a planicies inundables en ambas ecorregiones. El área de endemismo, que incluye las cuencas de efluentes del Río de la Plata, se define por especies ampliamente distribuidas en la mayoría de los efluentes de la cuenca del río Uruguay y ausentes del resto de la ecorregión del Paraná Bajo. Y la característica más remarcable de los drenajes del Río de la Plata es su baja riqueza específica. Todo esto sugiere la reevaluación de las cuencas al norte del estuario de la Plata como parte del Paraná Bajo y la consideración para ser incluido en Uruguay Bajo. De acuerdo con los resultados de este artículo, se proponen 3 nuevas áreas de endemismo para peces dulceacuícolas neotropicales. La primera de ellas es la cuenca del río Cuareim, que podría ser considerada como un área de endemismo a escala global a pesar de desconocer cuáles factores históricos o ecológicos la habrían generado. La segunda sería la cuenca suroeste de la laguna Merín, que podría ser considerada un área de endemismo debido a las áreas anidadas encontradas en esta región, como se observa en estos dos mapas presentados. Y la tercera sería la cuenca alta del río Negro y los ríos Alto Yaguarón y Tacuarí, que traspasa los límites de dos ecorregiones, Uruguay Bajo y Laguna Dos Patos. La hipótesis que explica su presencia en dos diferentes cuencas y ecorregiones involucra eventos geomorfológicos tales como reordenamientos de drenaje de los ríos. Las conclusiones a las cuales se llega con este trabajo son las que se encuentran en esta diapositiva y se vinieron exponiendo a lo largo de las últimas diapositivas. Muchas gracias por su atención.